Ahora sí, hoy estamos grabando. Bien. Bueno, entonces le decía, introducirnos algunas discusiones previa a ver lo que en sí, al pensamiento en torno a la comunicación, o las distintas teorías que van a desarrollar, digamos, que van a permitir desarrollar digamos, los distintos análisis o las distintas hipótesis que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Algunas lo que tiene que ver con el propio concepto, digamos, digamos, el pensamiento científico, el abordaje teórico de la ciencia en torno a cualquier objeto dentro de las ciencias sociales, primero debe ser definido, ¿no? Lo primero es poder definir qué objeto, ¿no? Lo que se denomina el objeto, qué objeto se observa, ¿no? Para especificar lo más fielmente posible qué cosas vamos a observar de determinada realidad social, ¿no? Digamos, la comunicación es una de las ciencias sociales, ¿no? Es parte de las ciencias sociales. Las ciencias sociales lo que observan son fenómenos producidos dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, lo primero que hay que definir qué fenómeno va a observar, circunscribir cuáles son los ámbitos que comprende ese fenómeno que va a observar. Y en la clase anterior, cuando habíamos hablado, en virtud del texto este de Aguado, habíamos visto que hay algunas dificultades que tiene la noción de información, ¿no? Poder definir la noción de información. Habíamos dicho, bueno, la comunicación es un concepto que es polisémico, ¿no? Que tiene múltiples significados, que a veces aparece con cierta ambigüedad, y que es multidimensional también, porque aparece en distintas disciplinas ese mismo concepto, ¿no? Entonces, frente a la dificultad de definir el fenómeno comunicacional, el fenómeno social de la comunicación a partir de estos elementos, se ha llevado a plantearse la idea de si es posible que haya una ciencia de la comunicación, ¿no? Que se pueda hablar como una ciencia de la comunicación, así como se habla de la ciencia social, o que se habla, digamos, de la psicología como ciencia, si la comunicación es una ciencia, si es posible hacer una ciencia de la comunicación. Y ese es un poco el debate o el planteo que van a encontrar en el texto de Marta Rizzo, que es el texto número 2 que tienen en la cartilla, y que se los voy a dejar en el Moodle, en la clase correspondiente a la de hoy, para que puedan leerlo y responder las preguntas, algunas de las preguntas que les propongo en la plataforma. Entonces, acá hay una primera cuestión. ¿Cuál es el objeto de estudio? Particularmente de las teorías o de la ciencia de la comunicación, si es que puede haber una ciencia de la comunicación. Entonces, lo primero es el objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la comunicación? Y en las ciencias sociales, la cuestión del objeto, ¿no? Y en la comunicación es igual, se lo construye, digamos, no es algo que aparezca empíricamente, ¿no? La comunicación no es algo que nos aparece así, sino que la construcción, el concepto de comunicación se fue construyendo a partir de la observación de algunas prácticas o algunos fenómenos, ¿no? Que estoy admitiendo, bien. Algunos fenómenos. Entonces, dijimos, la comunicación es una práctica, ¿no? El término en sí es polisémico, es ambiguo, multidimensional, ¿no? Hay una serie de prácticas sociales a las cuales se aplica la palabra comunicación, ¿no? Nos comunicamos cuando nos cambiamos, cuando queremos comunicar algo, también nos comunicamos cuando charlamos con alguien, digamos, son distintas prácticas de la comunicación sociales que de alguna manera las denominamos comunicación. Entonces, una de las dificultades, digamos, hay un autor, un científico de la comunicación que se llama Jesús Galindo, que es de México, que dice que no es posible construir una ciencia de la comunicación, que esta ambigüedad, esta diversidad no permite construir una ciencia de la comunicación,
pero sí lo que nos permite es elaborar algunas teorías, o sea, plantear algunas hipótesis en torno a algunos fenómenos que se observan, que pueden observarse en la sociedad, y a partir de esos fenómenos que se observan es posible denominarlos como comunicación. Aquí el señor ese que tenemos en la foto es un sociólogo, ¿no?, que ha escrito mucho sobre la teoría social, que se llama Pierre Bourdieu, que es francés, y tiene un libro que se llama El oficio del sociólogo, ¿no? Traemos la idea de la sociología porque, como dijimos, la comunicación está dentro del campo, ¿no?, o al menos cierta concepción de la comunicación está dentro del campo de las ciencias sociales, ¿no? Digamos, cuando vamos a definir ese objeto nos vamos a dar cuenta de esto que les digo, por qué es un fenómeno social, entonces está dentro de las ciencias sociales. Y lo que dice Pierre Bourdieu en este libro, El oficio del sociólogo, es que el objeto de las ciencias sociales se lo construye, dice, se lo conquista en una lucha contra el empirismo y contra el sentido común. Y esto, digamos, todas las ciencias en general, ¿no?, lo que hacen es esto, o sea, es construir un objeto, pero no es un objeto que a nosotros se nos aparece a través de los sentidos, que nosotros lo podemos observar con los ojos, sino es un objeto al cual accedemos, ¿no?, mediante ciertas teorías, ¿no? Nosotros podemos observar y acceder a ciertos fenómenos propios, ¿no?, de fenómenos sociales, desde una mirada científica a través de categorías, ¿no? Y aquí lo que plantea Pierre Bourdieu es que es necesario distinguir lo que es el objeto real, ¿sí?, ese objeto que nosotros vemos, ¿no?, que es una charla en una familia, de un objeto del conocimiento, ¿no?, que podría ser, no sé, una interacción comunicativa, ¿no?, y el objeto de conocimiento aparece mediado, ¿sí?, por una serie de teorías y de hipótesis o un sistema de conocimientos elaborado por una comunidad de teóricos, una comunidad científica. Eh, Esto, ténganlo ahí, entre comillas, ahí entre broches. Yo, digamos, en un ratito les voy a dar un ejemplo que quizás les permita comprender mejor esto que les estoy diciendo. Entonces, el objeto de las ciencias sociales no se nos aparece, no lo podemos observar, ¿sí? No vemos la sociedad, es una abstracción, digamos, lo que vemos son personas, no vemos una sociedad, ¿sí? Entonces, el concepto de sociedad, que son un grupo de personas que habitan en determinado lugar, que tienen un conjunto de prácticas y tradiciones similares a partir de los cuales trabajan coordinadamente, ¿no?, no aparece, no lo vemos eso. O sea, vemos personas que trabajan, pero la sociedad no la vemos, ¿no? Es un concepto, y ese concepto se elabora, ¿no?, lo elaboran teóricos de la sociología, ¿no? Entonces, el objeto real surge de la realidad inmediata. Vemos una persona, ¿sí? Ahora, el objeto del conocimiento aparece mediatizado por un sistema de categorías, ¿no? El sujeto, ¿no? El sujeto es una categoría de las ciencias sociales para pensar el individuo, ¿sí? Nosotros lo que vemos es el individuo, pero la subjetividad es algo que se construye desde la ciencia. Lo que yo diga que parece que hablo en chino o que no se comprende, levantan la mano, prenden el micrófono, profe, explique de vuelta, y volvemos a explicar, ¿sí? A ver ahí si lo corremos esto de este lado y se ve un poquito mejor ahí. Bueno, este era el ejemplo que les decía, ¿no? Por ejemplo, un problema, ¿no? Lo que dice, ¿se acuerdan lo que decía Bourdieu? Hay que distinguir lo que son los problemas reales, los problemas empíricos, ¿no?, los problemas que uno observa desde el sentido común, a lo que es un problema científico o un problema del conocimiento, ¿no? Supónganse que nosotros trabajamos en una radio y nuestro problema empírico, ¿no?, nosotros tenemos un problema es que no sabemos quién escucha la radio, ¿no? Nosotros queremos saber quién nos escucha, ¿no? Ahí hay un problema empírico, porque nosotros queremos saber, bueno, estamos hablando en una radio, yo quiero saber quién me escucha, ¿no? Y en esos términos lo planteamos desde el más puro sentido común, digamos, ¿no? Es un problema empírico. Ahora, si nosotros esta pregunta la reformulamos y decimos,
qué es el público o qué público escucha nuestra radio, allí la palabra público, ¿sí?, es distinto a quién me escucha. La palabra público es una categoría de las teorías de la comunicación y una categoría de la sociología, que tiene una característica particular, ¿no? El público es una digamos, el público, los públicos son agrupaciones sociales, ¿no?, que tienen cierta conexión a partir de ciertos intereses políticos que hacen que escuchen determinada radio, ¿no? Entonces, no es, digamos, si yo digo quién me escucha radio, es cualquier persona que prende, que pasa por al frente, al frente de mi casa, que yo tengo la radio encendida y ese escucha la radio. Ahora, ¿eso es un público de la radio? No, el público tiene otras características. Para ser un público de radio tiene que ser alguien que sistemáticamente escuche la radio, que comulgue con ciertas ideas, que tenga ciertas características. Esas características responden a una categoría del pensamiento elaborado desde la teoría, ¿sí? Que, vuelvo a insistir, es distinto decir quién me escucha, porque digamos, si alguien pasa y escucha, digamos, está escuchando. Ahora, el público es diferente, ¿sí? Entonces, depende cómo planteo la pregunta, ¿no? La ciencia no se va a preguntar quién escucha la radio, ¿no? En todo caso, cuál es el público de la radio o cuál es el receptor de la radio, y en este caso, la categoría de receptor va a ser diferente a la categoría de público. Depende qué categoría utilice, la respuesta y el análisis va a ir por distintos caminos, ¿sí? Con este ejemplo, ¿qué quiero decir? Es que para poder pensar la comunicación desde una perspectiva científica, es necesario pensar los procesos no a través de aquellos que nos dicta el sentido común, de lo que a nosotros nos parece que es comunicación o lo que a nosotros nos parece que es público, sino que tenemos que remitirnos a las categorías, al sistema de conocimientos, de relaciones que plantea la ciencia para pensar eso que queremos pensar, ¿sí? Para poder pensar, ¿no? Hay otro autor, un sociólogo brasileño, que en este momento se fue el nombre, pero ya va a aparecer el nombre, Renato Ortiz, que dice: cualquier pensamiento, ¿no?, desde el más complejo al más sencillo, opera a través de categorías, ¿no? Opera a categorías. Nosotros pensamos a partir de categorías. Y en la medida que nuestras categorías de pensamiento sean más complejas, nuestro pensamiento va a tener más complejidad. Vamos a poder indagar mucho más en profundidad acerca de un fenómeno que si pensamos con categorías simples, ¿no? Si pensamos como que categoría simple como la escucha, quién escucha o quién oye, es distinto de pensar un problema a partir de la categoría de público, ¿sí? La complejidad del problema va a ser más profundo que si pensamos en quién escucha. ¿Se entiende esta distinción? Es importante que comprendan cuál es la relevancia de la teoría de la comunicación y de una asignatura como es la teoría de la comunicación dentro de la carrera de comunicación. Porque es importante rebatir el sentido común, ¿no?, y poder utilizar categorías para poder pensar esos fenómenos sociales, ¿no? No a través de lo que a nosotros nos parece o a lo que le parece al común de la gente, sino a lo que al parecer de un sistema teórico elaborado desde el rigor científico. La cuestión, digamos, esto que hablamos de por qué rebatir el sentido común, tiene que ver con que el problema es que el objeto de la comunicación, el objeto comunicacional o la comunicación, es un término que tiene, lo que nosotros decimos, tiene mucha apropiación por parte de las personas, del sentido común. O sea, toda la gente habla de comunicación. Uno, si está hablando con su abuelo, con su mamá, le dice, o con su papá, dice: bueno, el problema de la casa es problema de comunicación. O con tu mamá tenemos un problema de comunicación, ¿no? O nuestros amigos, el problema de que se llevan mal es un problema de comunicación. Entonces, y hablamos de los medios de comunicación. Entonces, la comunicación es un fenómeno que está en el centro de la vida cotidiana de las personas. Entonces, de alguna manera, todos hablan de la palabra comunicación sin profundizar mucho en qué significa o a qué fenómenos,
¿no? Le vamos a definir comunicación. Esto que hablábamos al principio, ¿no? De la ambigüedad y de la polisemia. Una charla es una comunicación, pero también lo que dice el periodista en el noticiero es comunicación, y si se visten de tal forma o tal otra es comunicación, y el sanatorio que pone un afiche, o la clínica o el hospital que pone un afiche de COVID afuera, también eso es comunicación, y todo es comunicación parecería, ¿no? Entonces, hay que, digamos, está bien, todo puede ser comunicación, pero nosotros, a los efectos de una teoría de la comunicación, de pensar la comunicación como objeto científico, tenemos que definir cuál va a ser el objeto de estudio de esa ciencia de la comunicación que algunos autores dicen que no existe como tal, pero que nosotros vamos a tratar de dar algunas pautas de circunscribir una serie de fenómenos para decir, bueno, estas son las teorías de la comunicación. Entonces, esta cuestión de que la comunicación es tan utilizada, ¿no?, en todas las prácticas cotidianas, es que hace que se nos dificulte distinguir este objeto real, este objeto empírico, ¿no?, del objeto del conocimiento, ¿no? Rebatir, recusar el sentido común a partir del cual pensamos el fenómeno de la comunicación en cualquiera de estas dimensiones que se nos ocurra, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despegarnos del sentido común, dejar de pensar, ¿no?, a partir del sentido común, y empezar a pensar los procesos a partir de las teorías o algunos elementos o algunas categorías desarrolladas por las teorías de la comunicación. Y acá, digamos, hay una cuestión que hace un poquito más compleja, ¿no?, la posibilidad de rebatir o de recusar el sentido común y empezar a construir un objeto, es que la comunicación aparece como en tres dimensiones diferentes, ¿no? O en tres, o llamamos, o aparece la comunicación como en tres campos diferentes, ¿no? Como práctica cotidiana, ¿no?, como un fenómeno social y cultural, ¿no?, la comunicación, la comunicación entre las personas, cómo dialogan, cómo intercambian sentidos, pareceres, expresiones, opiniones políticas, lo que fuera, ¿no?, un fenómeno social y cultural. Pero también aparece como un campo de conocimiento científico, la comunicación social, ¿no?, así con mayúsculas, la comunicación, las teorías de la comunicación, ¿no?, como una materia que está en las universidades, ¿no?, una asignatura que está en las universidades, que tiene libros, ¿no?, que hay congresos de comunicación, hay congresos científicos, y hay revistas científicas de comunicación, ¿no? Un campo de conocimiento científico involucra un montón de prácticas académicas, ¿no? Una facultad de comunicación, una carrera de comunicación, es un campo de conocimiento científico, ¿no? Es algo que es un campo de conocimiento, es una práctica cotidiana, y también es un campo profesional, ¿no? Un campo profesional, el periodismo, la publicidad, ¿no?, el periodismo gráfico, el periodismo radial. Entonces, digamos, esto también contribuye a que se nos dificulte un poco discernir, ¿no?, entre la teoría, ¿no?, lo empírico, y el objeto de conocimiento, ¿no? Y nosotros accedemos, ¿no?, nosotros, ustedes, accedemos a la comunicación, a lo mejor solamente desde la práctica cotidiana, ¿no? Otros nos instalamos del campo del conocimiento científico, y otros lo vemos desde el campo profesional. Independientemente de estas tres campos o de grandes dimensiones a partir de donde observamos la comunicación, nosotros vamos a tratar de construir ese concepto a partir, digamos, desde lo que nos plantea el campo de conocimiento científico, las teorías de la comunicación. Si bien, digamos, el campo del conocimiento científico no es una isla o algo que está fuera del mundo, no. Estudia la práctica cotidiana como fenómeno social y cultural, y el campo profesional, es decir, las prácticas que tienen que ver con los medios de comunicación o los profesionales de la comunicación, ¿sí?
Pero, y esto un poquito tiene que ver con alguno de los prácticos, algunas de las observaciones que yo le hice respecto a uno de los prácticos, que había 4 de ustedes, no sé si son ustedes los que están ahora en la clase, pero al menos había 4 trabajos prácticos, ¿no? Del trabajo práctico número 1 que hacían referencia a las capacidades de los comunicadores y el estratega de la comunicación, y hablaban del comunicador. Eso tiene que ver con esto, con esta dimensión del campo profesional, es la práctica de la comunicación, que está bien, está relacionada con el campo científico, pero no es conocimiento científico, es un conocimiento más práctico, ¿no? Más estratégico de cómo planificar la comunicación, ¿sí? Que es otra cosa distinta. Entonces yo por eso les señalaba, ¿no? Cuando presentaron ese trabajo práctico, les dije, tengan cuidado que esto, lo del comunicador, no son los textos que yo les di, porque la problematización teórica de la comunicación no tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, y de por qué le había hecho esa observación, tiene que ver con esto que le estoy diciendo ahora. Habíamos dicho que había varias cuestiones a las cuales le decíamos comunicación. Y esta ambigüedad del concepto de comunicación viene desde la propia definición de comunicación, ¿no? La primera vez que la palabra comunicación aparece en la enciclopedia de Diderot, que es una gran obra, ¿no? De la Ilustración, donde van a poner todas las definiciones de los distintos conceptos de los existentes, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XVII y siglo XVIII. Y la palabra comunicación aparece con un montón de significados ya en la enciclopedia, en esta enciclopedia del siglo XVII, del siglo XVIII. Y ahí la palabra comunicar estaba vinculado con comulgar, ¿no? Comulgar, unir, vincularse, ¿no? La idea de comunión, la idea de interacción, pero también hacía referencia en aquel momento en la comunicación, los caminos, ¿no? Que comunican 2 ciudades, o los barcos que comunican un continente con otro, ¿no? Entonces, ya la comunicación en aquel momento aparecía vinculada a distintos fenómenos sociales, ¿no? Pero había como si una cierta preponderancia de la idea de comunicación como relación humana, como relación social. Y entendida como relación social, uno puede encontrar, ¿no? Entre las principales definiciones para entender la comunicación, como interacción, ¿no? Una interacción entre personas, que puede ser una interacción cara a cara, o una interacción por otros medios, que es comunicarse telefónicamente, o ahora por WhatsApp, o por correo electrónico, o por cualquier red social que se nos ocurra. A mediados del siglo XX va a aparecer la idea de comunicación vinculada a la información, que antes no se la entendía como tal, ¿no? La información era otra cosa distinta, ¿no? A partir de 1950, con algunas teorías, como es la teoría matemática de la comunicación, aparece la idea de comunicación vinculada con la transmisión de mensajes de información, ¿no? Entonces, la publicidad o el envío de información a través de la publicidad o a través de correo, ¿no? Empieza a ser comunicación también. Entonces, ahí hay otra dimensión, ¿no? Hay algunos autores que distinguen, dicen, no, comunicar es una cosa e informar es otra, ¿no? Hay algunos autores como Pasquali, Antonio Pasquali, un venezolano, que allá por el 60, el 70 va a decir, no, comunicar es una cosa e informar es otra. Pero, sin embargo, aparecen juntas, mezcladas muchas veces la información y la comunicación. Y la idea esta de las actividades de empresas periodísticas o de publicidad institucional, que a principios del siglo XX, por ejemplo, no era comunicación, se llamaba publicística. Los periodistas o aquellos que hacían propagandas o publicidades eran publicistas, no eran comunicadores, ¿no? Después, ¿no? se empezó a juntar y todo empezó a ser comunicación. Independientemente de estas distinciones, de cómo el concepto de comunicación fue transformándose, incorporando nuevos fenómenos y nuevas prácticas,
lo que nosotros vamos a empezar a circunscribir o a definir como comunicación tiene que ver con esto que está acá, y vamos a ver si esto lo puedo subir un poco, a ver si se pueden ver estas dos ideas, que es, digamos, la comunicación como una práctica social, un proceso básico de la producción social. O sea, sin comunicación no podemos producir o no podemos conformar aquello que denominamos sociedad, ¿no? La comunicación es un proceso constitutivo de la sociedad. Sin comunicación no se puede constituir un grupo social. ¿Por qué? Bueno, dice, es un mecanismo activador del diálogo y de la convivencia entre los sujetos sociales. ¿Por qué es esto? Lo que hace la comunicación, digamos, lo que es la comunicación básicamente es un intercambio. Lo que intercambiamos cosas, pero ¿qué intercambiamos? ¿No? ¿Qué se pone en diálogo? Lo que muchos autores dicen que lo que se pone en diálogo son símbolos, ¿no? Es cultura, ¿no? Entonces, nosotros interpretamos nuestro entorno, ¿no? Y compartimos esas interpretaciones, ¿no? Y esas interpretaciones muchas veces tienen el sentido del intercambio, ¿no? Colaborativo, ¿no? Bueno, mirá, pienso esto, ¿no? Me parece esto, y otras veces tiene el sentido de lucha, ¿no? La lucha, ¿no? Si nosotros vemos lo que sucedió el fin de semana con la marcha esta convocada por Cambiemos, por la coalición Cambiemos de Macri y del gobierno anterior, digamos los funcionarios del gobierno anterior, vemos que hay una disputa de sentido en torno a la cuarentena, ¿no? Utilizan ciertas categorías de la cuarentena, del aislamiento, la libertad, y por otro lado dicen, no, ojo, que la cuarentena nos puede matar, entonces hay que seguir con la cuarentena. Lo que hay ahí es una disputa por los sentidos en torno a la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros compartimos ideas, ¿no? Sin problema, pero otras muchas veces disputamos, y hay una lucha por los sentidos, ¿no? Y en esto, digamos, hay actores que tienen más capacidad para esa disputa de los sentidos, y que hay sentidos que son hegemónicos y otros sentidos que no son hegemónicos, ¿no? Depende, pero bueno, esa es otra historia. Lo importante es ver esto, ¿no? Es una práctica social básica para el proceso de construcción de lo social. ¿Por qué? Porque permite entablar diálogo e intercambiar los sentidos a partir de los cuales nosotros interpretamos el entorno. Nos interpretamos a nosotros mismos e interpretamos el entorno. Y ese intercambio de sentidos a veces es pacífico, por decirlo de alguna manera, y otras veces es del carácter de la lucha y de la disputa, ¿no? Como es en el caso de la disputa política. Y los medios intervienen en ese proceso, ¿no? Potenciando, fortaleciendo ciertos sentidos de la realidad y no otros sentidos, ¿no? Y ahí también los medios juegan su rol, ¿no? En qué sentidos, ¿no? O qué símbolos o qué sentidos sobre la realidad van a hacer prevalecer y cuáles van a poner en un segundo plano. Entonces, acá aparece la comunicación bajo la idea de un vínculo como relación social, como fundamento de la vida de las personas, de la vida social, de la vida de los individuos, ¿no? Nosotros también nos comunicamos con nosotros mismos, nos comunicamos con Dios o con el Dios que creamos, ¿no? Hay procesos de comunicación a partir del cual entendemos la sociedad, nos entendemos nosotros, y esos sentidos sobre nosotros y sobre la sociedad los intercambiamos con otros también a partir del lenguaje, de las categorías y de los sistemas de comunicación. Visser, que es un autor argentino, ¿no? Pensador de la comunicación, dice, la comunicación puede ser considerada la manifestación concreta y objetiva de los procesos permanentes de reconstrucción de los diferentes contextos de realidad que construimos y cultivamos en la vida cotidiana, ¿no? Acá aparece esa idea de comunicación como una práctica social a partir de la cual se construyen los sentidos y los significados de la realidad social a partir de los cuales nos constituimos como sociedad, ¿no? Y la sociedad, como sabemos, ¿no? Tiene mucho de colaboración, tiene mucho de réplica, ¿no? Copiamos lo que dice otro también, pero a veces nos oponemos a lo que dice otro y peleamos y nos discutimos, ¿no? Y a veces rompemos, ¿no? Pero la sociedad
se sigue manteniendo, digamos, no se rompe la sociedad, sino que a través de estos mecanismos de la comunicación también la sociedad se mantiene en dinámica. Bien, ahora vamos a, digamos, hablamos de la ciencia, un poco del problema de la ciencia de la comunicación, si es que la comunicación como ciencia pudiera existir, ¿no? Marta Rizzo ahí plantea algunas reticencias en torno a eso, hay muchos autores que plantean que no puede haber una ciencia, pero lo que sí hay, ¿no? Quizás no hay una comunicología, no podemos ver una comunicología, pero sí hay teorías de la comunicación. O sea, hay un montón de hipótesis de carácter científico, ¿no? Que plantean respuestas o explicaciones a distintos fenómenos de la comunicación social, que es un poco lo que vamos a ver, algunas de ellas, no todas, las que vamos a ver en el transcurso de este cuatrimestre. Entonces, las teorías de la comunicación son también un cuerpo o un sistema de conceptos para pensar, ¿no? Tienen un carácter científico, son un sistema de conceptos, lo que nosotros decimos categorías del pensamiento, palabras, nociones, ¿no? Podemos decirle de distinta manera, pero planteadas en términos de un sistema, no son palabras aisladas, como en un diccionario uno busca la palabra comunicación, sino nosotros la palabra comunicación la tenemos que entender en el contexto de un sistema, de una teoría que le va a dar un sentido particular a la palabra comunicación. Nosotros vamos a ver distintas vertientes o enfoques de la comunicación, y cada uno de esos enfoques tiene una definición diferente de comunicación. Para unos comunicación va a ser información, para otros comunicación va a ser intercambio entre las personas, y para otros comunicación va a ser mensajes a través de los medios de difusión. Entonces, cada uno va a tener una idea distinta, cada teoría, cada sistema o cada teoría va a tener una definición diferente de comunicación. De todos modos, todo eso responden a una forma de construcción de conocimiento científico que se opone, ¿no? o disputa el sentido contra el sentido común, contra aquello que observamos, ¿no? Desde el más puro sentido común, desde la doxa, lo que se dice la doxa, o el sentido común, digamos, el conocimiento que puede tener, no sé, nuestro vecino que es mecánico acerca de la comunicación, ¿no? Digamos, el sentido común es ese sentido, ese conocimiento que tiene el común de las personas, ¿sí? Nosotros no vamos a ir por ese conocimiento común, sino que vamos a ir por el conocimiento, por las teorías que tengan un rigor más científico, que puedan pensar la comunicación con un rigor más científico. Y desde la ciencia de la comunicación, desde estas teorías de la comunicación, aparecen distintas teorías, como les dije hace un rato. Hay algunas teorías que van a ser foco, que su objeto, ¿no? Aquello que van a observar, que van a pensar y que van a estudiar, son los medios de comunicación masivos. O sea, la radio, la televisión, el cine, las redes sociales, los sitios de internet, YouTube, Facebook, etc. ¿Sí? Los medios de comunicación. Esto tiene que ver un poco también, la definición las teorías de la comunicación van a surgir como tales cuando van a irrumpir, ¿no? Los medios de comunicación en la sociedad, en la sociedad de principios del siglo XX. ¿No? Michel Foucault, que es un filósofo, dice que todo conocimiento responde a un tiempo determinado, que todo saber responde a un zócalo temporal determinado, ¿no? Entonces, las ciencias surgen cuando son un problema para la sociedad, ¿no? Cuando la sociedad, ¿no? o los científicos lo piensan como un problema. Entonces, ¿cuándo va a ser necesario pensar el problema de los medios de comunicación? Y cuando los medios de comunicación fueron un problema para la sociedad. O sea, los medios de comunicación irrumpen en la sociedad, la radio, el cine, irrumpe generando una ruptura en la sociedad. Antes la gente se comunicaba o se informaba a través del libro, la mayoría no sabía leer en el mundo, entonces con la radio la gente empezaba a acceder a un montón de información que antes no podía acceder porque no sabía leer los diarios. Por ejemplo, no tenía acceso a los diarios. Y con la radio podía tener acceso a información, no solo de esa ciudad, sino de otras ciudades.
Entonces se aceleraron los tiempos, digamos, los medios de comunicación transformaron la sociedad. Y eso empezó a ser pensado por las ciencias sociales, ¿no? Que dijeron, y ahí empiezan a hacer las teorías de la comunicación. Entonces, el objeto de la comunicación, de las teorías de la comunicación, va a estar centrado en los medios masivos de comunicación. Y la gran mayoría de las teorías va a hacer foco en los medios masivos de comunicación. Después va a haber otras teorías de la comunicación que no se posicionen tanto en los medios masivos, que van a decir, está bien, los medios masivos son importantes, pero yo estudio otra cosa, ¿no? Por ejemplo, articulaciones entre comunicación y educación, la cuestión de pensar la educación como comunicación, ¿no? Como una relación pedagógica, o la pedagogía o la educación como una relación comunicativa, ¿no? Paulo Freire es uno de ellos, pero poder pensar la comunicación vinculada a la educación, que no tiene nada que ver con los medios, o puede, digamos, puede estar relacionada, pero no focaliza en los medios, ¿sí? Y otras teorías, ¿no? Que hacen más hincapié en la interacción humana, ¿no? Cómo la gente se comunica, ¿no? Que hay distintos lenguajes, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, cómo comunica, por ejemplo, la distancia entre uno, si uno se para más cerca de una persona, ¿qué quiere comunicar? Si uno se para más lejos, si uno se para con los brazos cruzados, ¿qué significa? Si uno se para con los brazos en la cintura, ¿qué significa? ¿No? Si uno se rasca la cabeza, digamos, eso significa algo, tiene un sentido comunicacional, y muchas teorías, ¿no? Hay toda una rama de teorías, sobre todo norteamericana, que van a pensar todo este fenómeno de la comunicación vinculada con la interacción humana a través del lenguaje verbal o del lenguaje denominado no verbal, ¿sí? Como les decía, la mayor cantidad de conocimiento en torno a las teorías de la comunicación va a estar vinculada a los medios masivos, y que es un poco de lo que nos vamos a dedicar en esta asignatura. Digamos, el objeto que nosotros vamos a utilizar dentro de la diversidad de teorías de la comunicación son aquellas que se relacionan con los medios masivos de comunicación. Y a este objeto particular, o esta forma digamos, este conjunto de teorías, ¿no? Que van a pensar los medios de comunicación, se la denomina, ¿no? De una manera más específica, para distinguirla de las otras, teorías de la comunicación de masas, ¿no? Teoría de la comunicación de masas o de la comunicación masiva, ¿no? Había, digamos, cuando surgen los medios, allá en la década, a principios de 1920, por ahí, cuando la radio empieza a imponerse como medio de comunicación, se hablaba de la sociedad de masas, ¿no? La sociedad de masas. Entonces, digamos, que tiene todas unas características de las cuales vamos a hablar en dos clases más adelante, pero por eso se la denomina teorías de la comunicación de masas, ¿no? O de comunicación masiva, haciendo referencia a los medios de comunicación masivos, ¿no? Medios que comunican de a uno, un medio que comunica para muchas personas, ¿sí? Son medios de comunicación masivos. Entonces, la teoría de comunicación de masas se entiende como el nivel de análisis que tiene en cuenta toda manifestación de las relaciones comunicativas en las que se integran productos fabricados, ¿no? Puede ser un programa de televisión, un programa de radio, para cumplir una función expresiva como herramienta que amplifiquen el alcance del espacio, de las señales, y prolonguen la duración en el tiempo, ¿sí? Entonces, expanden, es un producto armado para comunicar no a una persona puntual, sino a mucha cantidad de personas, que se expanda territorialmente, que llegue a muchos, ¿no? En muchos lugares, y que perdure en el tiempo, ¿no? Que eso lo pueda ver hoy, lo puede escuchar mañana o pasado mañana, ¿sí? Bueno, salvo la radio, ¿no? Que en general uno es más efímero, uno lo que en general no pervive, pero si uno piensa en el diario, hoy muchos programas de radio ya están grabados y están en internet, y uno puede escucharlos en cualquier momento. Pero bueno, la comunicación de masas va a tratar de indagar en analizar esos fenómenos, ¿no? Estos productos elaborados o estos dispositivos que tienen como función difundir ciertos materiales o productos elaborados para una gran cantidad
de personas en una sociedad o en distintas sociedades. En el texto, ustedes ahí tienen, hay un texto, hay dos textos que le di para el trabajo práctico. Aquí, que es uno de Marta Rizzo, que ella va a hablar del objeto de la comunicación y habla un poco de la ciencia de la comunicación, y otro texto de Carlos Scolari, ¿no? Carlos Scolari, que yo, digamos, después lo vamos a ver de vuelta, Scolari en la última unidad, pero en esta unidad él lo que habla son de las teorías de la comunicación, ¿no? Hace una especie de clasificación de las teorías de la comunicación. Gran parte de las materias de las teorías de la comunicación nos dedicamos a organizar, ¿no? O a clasificar las distintas teorías de la comunicación. Los distintos sistemas, ¿no? de categorías y de nociones a partir de los cuales se explican distintos fenómenos vinculados a la comunicación. Uno de los primeros o una de las clasificaciones más, que más pervive o que más ha sido tenida en cuenta, ¿no? Es una que ha desarrollado Robert Craig, ¿no? Ahí lo tienen señalado en la referencia, en un artículo que va a escribir en el año 1999 que se llama La teoría de la comunicación como campo. Y en ese artículo que él escribe y que va a definir cómo se constituye el campo de la comunicación y cuáles son las distintas teorías que permiten pensar la comunicación masiva como campo, él va a decir que las teorías de la comunicación han sido clasificadas de diferentes maneras a partir de su origen disciplinario, ¿no? Hay teorías de la comunicación que son más próximas a la sociología, hay otras teorías de la comunicación que se vinculan más o que toman más elementos de la psicología, hay teorías de la comunicación que toman más de la antropología, hay otras que toman más elementos de la matemática, ¿no? La teoría de la información toma muchos elementos de la matemática y de la cibernética para explicar los procesos comunicacionales, ¿no? Entonces, ahí hay una forma de clasificar, digamos, a esta diversidad de objetos que le señalaba, las distintas disciplinas van a pensarlo de distinta manera. La sociología lo va a pensar de una manera, la psicología de otra, si uno se recuesta más en la antropología va a pensar la comunicación de otra manera diferente que si la pensara desde la psicología. También hay sistemas explicativos diferentes, ¿no? Hay sistemas explicativos cognitivos, sistémicos, y hay niveles de organización diferentes. Hay teorías que se encargan más de lo interpersonal, otras teorías que buscan explicar fenómenos grupales, o la comunicación institucional, o la comunicación masiva, ¿sí? Y hay algunas, y también hay una clasificación, ¿no? Que distingue diferentes teorías en virtud de si son teorías más críticas, ¿no? Lo que buscan es establecer una crítica de los fenómenos, o si al contrario lo que buscan hacer es cómo adaptar esos fenómenos para utilizarlos operativamente para determinadas prácticas. Como sea, ¿no? No vamos a profundizar mucho en esta clasificación porque no tenemos mucho tiempo, vamos a tratar de sacar algunos contenidos que en tiempo de normalidad normal los trabajábamos. En este caso vamos a, siguiendo la clasificación esta que establece Scolari, en el texto que les voy a dejar en el Moodle, podemos hablar de teorías generalistas o teorías especializadas, ¿no? Las teorías generalistas van a pensar los procesos de comunicación vinculados a toda la problemática social, digamos, van a hacer abordajes generales acerca de los problemas de la comunicación, ¿no? Vinculando la comunicación con los problemas de la economía política, de la sociedad, ¿no? En diferentes procesos. Y hay teorías más especializadas que se van a focalizar en algunos aspectos puntuales o algún proceso determinado de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, las teorías que se encargan de estudiar la prensa, por ejemplo,
¿no? Los procesos de la prensa, o la televisión, o las narrativas televisivas, o cómo los periodistas construyen las noticias, o cómo algunas noticias aparecen con más relevancia en los medios que otras. Entonces son como teorías especializadas que no buscan explicar la comunicación dentro de toda la sociedad, sino que tratan de explicar algunos fenómenos o procesos muy puntuales vinculados a la comunicación o a algún medio particular. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, dentro de esta clasificación que les decía, y esto se los voy a mencionar, en todo caso, después si algún día tenemos tiempo profundizaremos un poco más, pero digamos, hay distintos paradigmas, ¿no? Que van a partir de los cuales se va a estudiar la comunicación, y depende qué es lo que nosotros queremos estudiar, vamos a remitirnos a esos paradigmas, porque, a ver, cada uno de estos paradigmas estudia cosas diferentes. Está bien, estudia la comunicación, pero utiliza categorías diferentes, concepciones diferentes, marcos epistemológicos diferentes, con lo cual, depende de lo que querramos investigar, vamos a utilizar uno u otro de estos, ¿no? Hay un paradigma interpretativo cultural, ¿no? Que ve la comunicación como una práctica cultural, ¿no? Como un abordaje más antropológico, ¿no? Entonces lo que hace es interpretar las prácticas culturales en los cuales, ¿no? La comunicación aparece de alguna manera dinamizando esas prácticas de socialidad. Hay un paradigma crítico que es muy fuerte, ¿no? En las carreras de comunicación, donde lo que hace es analizar los medios de comunicación, pero desde una perspectiva crítica, ¿no? Planteando que los medios de comunicación son instrumentos de dominación de los poderosos, ¿no? En este caso del capitalismo global, que como los dueños de los medios de comunicación son los grandes capitalistas, entonces son formas para dominar a las personas, ¿no? Y someterlos de alguna manera. Entonces, digo, le estoy diciendo de una manera muy grosera, eh, muy simplificada, pero para que entiendan, ¿sí? Hay planteos, ¿no? Digamos, desde una mirada crítica que intentan ver los medios de comunicación como factores de dominación. ¿Sí? Entonces ahí hay un paradigma crítico, ver cuáles son las afectaciones que producen los medios de comunicación en las sociedades, en las sociedades contemporáneas, ¿no? Dentro de eso hay distintos enfoques o miradas en torno a la mirada crítica de la comunicación. Hay un paradigma más semiótico discursivo que quizás también pueda tener su pata crítica, pero va a hacer más referencia al modo en que las sociedades construyen significados a partir de cómo se produce, cómo es el proceso de producción social de sentidos y significados, ¿no? Hay un paradigma informacional, ¿no? que va a tomar la comunicación como información, ¿no? El paradigma que es la teoría matemática de la comunicación, pensando la eficiencia comunicativa, ¿no? Cómo hacer más eficiente la comunicación, y esto no tanto para pensar la comunicación entre personas cara a cara, sino más que todo a través de sistemas más complejos, más técnicos, ¿no? Todo lo que fue las teorías informáticas van a surgir del paradigma informacional, ¿no? La informática, el modo en que las redes sociales y todas las aplicaciones y los sistemas informáticos, o todos los software y prácticas mediadas a través de los dispositivos informáticos, se basan en gran parte en el paradigma informacional, pensando la comunicación desde el punto de vista de la información. Y después hay un paradigma más empírico-analítico, ¿no? que muchas veces se lo opone al paradigma crítico, pensando que lo que hace es analizar empíricamente los fenómenos de comunicación sin ningún tipo de evaluación, sino como una forma de conocer el fenómeno para después poder utilizarlo, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, estudiando quiénes son los públicos de radio, ese conocimiento, ¿no? Después se lo utiliza para, no sé, hacer programas de radio específicos para ese público o hacer publicidades específicas para ese público. Digamos, es un conocimiento más empírico que, digamos, puede tener un uso
práctico o pragmático a posterior. Después lo que tienen en el texto, que este cuadro es interesante, en todo caso, si quieren profundizar un poquito, ¿no?, de cada uno de los paradigmas que dije anterior, tiene como acá dice diccionario, cuáles son los conceptos, las categorías con las que trabaja cada uno de estos paradigmas, cuál es la agenda, es decir, cuáles son los temas, los problemas que va a estudiar, ¿no? Cada uno de estos también tiene sus métodos para investigar, ¿no? Algunos son cualitativos, otros son más cuantitativos, utilizan más encuestas, estadísticas, otros utilizan más las entrevistas, ¿no?, o historias de vida. Hay algunos autores, bueno, los autores de cada uno de los paradigmas, ¿no?, las matrices teóricas y la especialización, ¿no?, la ciencia o la disciplina específica a partir de las cuales construye estas categorías. Bien, con esto estamos llegando ya, porque lo tengo que entregar el aula 3 minutos antes de las 16 horas, si no, Adrián después me castiga quitándome 10 minutos en la próxima. No, mentira. El trabajo práctico, digamos, en el Moodle les subí las actividades prácticas, que son básicamente las mismas preguntas que habíamos trabajado para aquellos que vinieron haciendo el seguimiento en el momento del acompañamiento pedagógico. Básicamente son las mismas. Le saqué 2 preguntas o 3, me parece, porque junté 2 clases en una, ¿no? Como tenemos 10 clases, yo antes había dictado 13 y ahora tenemos 10, tenemos un poquito más de tiempo, junté 2 en una, entonces básicamente las preguntas son las mismas. Hay una actividad, hay 2 videos que tienen que ver, digamos, esta clase la voy a subir, pero además de la clase hay 2 videos. Uno que lo van a usar para las actividades del texto de Marta Rizzo sobre la ciencia, sobre la comunicación como ciencia, y el otro video, que es un video un poquito más cortito, que lo van a utilizar para las preguntas vinculadas al texto de Carlos Colari, y la actividad que era hacer una línea de tiempo acerca de las distintas teorías o modelos de comunicación en el siglo XX. Digamos, esas son las dos actividades que le propongo. Cualquier duda respecto a esta, mañana, recuerden, creo que era a las 10, ¿sí?, el horario de consulta. Cualquier duda que tengan con esto o con el práctico número 1 anterior, nos podemos ver mañana y ahí me plantean todas las dudas y charlamos más tranquilos. Mañana hablan más ustedes que yo, ¿sí? Si tienen algo, ¿no?, que plantear, nos comunicamos mañana. Si no hay nada que preguntar, yo no voy a explicar nada puntual, ¿sí?, salvo las dudas que ustedes se les vayan planteando. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos o mañana a las 10 por el mismo canal, a otra hora, o la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. ¿Perfecto? Bueno, dale. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.